El viñedo Marqués de Villa de Leyva, ubicado en el municipio de Sutamarchán, a 2.100 metros de altura sobre el nivel del mar y en la cordillera de los Andes, es uno de los viñedos pocos conocidos a 200 kilómetros de nuestra capital, Bogotá. El viñedo Ain Karim Marqués de Villa de Leyva inició hace 23 años. Su fundador fue Pablo Toro, un colombiano que estudió enología en la Universidad de Davis, California, y luego llegó a la zona del Valle de Villa de Leyva, ubicándolo como el mejor sitio para producción de uva, elaboración de vinos de calidad, y hizo de este viñedo una gran producción. El viñedo está ubicado en el municipio de Sutamarchán, a 2.100 metros sobre el nivel del mar, una temperatura promedio de 18 grados, mínima de 5 a 6 grados y máxima de 25 a 26 grados centígrados. El sistema de reproducción que utiliza el viñedo son los esquejes o los injertos. Estos se importan de Francia. Cuando llegan acá ya tienen algún tipo de raíz. La conducción de la planta es la espaldera, su tronco crece de forma horizontal y el sarmiento crece de forma vertical. Estos máximo crecen 2,5 metros. Las características ideales para la producción en este caso deben incluir lugares secos con periodos de luminosidad y notar un cambio considerable de temperatura entre el día y la noche. Las circunstancias para obtener un buen vino hay varios factores. El inicial se llama el terroir, que son los factores de calidad que determinan la calidad del vino, que es el suelo, la tierra, ¿sí?, el enólogo y la variedad con la que se vaya a sembrar. Dependiendo de esos factores climáticos podemos determinar qué tipo de vino vamos a obtener como resultado. Cuando hablamos del vino de altísima calidad, siempre dependemos de las estaciones. Este ciclo de la vid se debe preservar para que la uva tenga momento a momento todo lo que requiere para desarrollarse en óptimas condiciones. Entonces en Colombia no tenemos estaciones y tenemos el principal problema, y es que la uva no se produce una vez al año o cada 12 meses, sino que se produce cada 6 o cada 8 meses. Y esto reducirá muchísimo la continuidad o la trazabilidad de la calidad que puede llegar a tener el producto final, que es el vino. El proceso en el viñedo Marqués de Villa de Leyva inicia con el proceso de vendimia o recolección de la uva. Lo que hacemos son recoger canastas que en promedio pesarán unos 25 kilos. Posterior a eso las llevamos a una despalilladora. Es un cilindro que tiene diferentes orificios, que lo que nos permite es, en primer lugar, separar la uva del exoesqueleto al que está atada, y adicional a eso clasificar las uvas del tamaño requerido. La uva para vino siempre, entre más pequeña sea, se sugiere que puede ser de una mejor calidad. Es importante mantener la semilla intacta para no sobrecargar de sabores el vino. La uva pasa a la estrujadora. Esta máquina es la que cumple la función de lo que se hace con los pies. Lo que se hace con los pies o con la estrujadora es que la semilla no se maltrate, y si no cambiaría completamente el sabor del vino. Luego, la uva pasa hacia la bomba de tornillo. Su función es dirigirla hasta un tanque a través de una manguera, y allí inicia un proceso llamado maceración. La maceración tarda 7 días y acá es donde la cáscara le va a dar el color al vino y la semilla los taninos al vino. En la maceración se hace el proceso llamado remontaje, donde la cáscara forma un tipo de sombrero en la parte de arriba y se agita para que nuevamente vuelva al fondo. Ya terminan los 7 días de maceración, se separa líquido, sólido. Lo sólido también se utiliza como abono para la planta y el líquido pasa a tanque de fermentación, donde demora 15 a 20 días con temperaturas de 22 a 24 grados centígrados. La función de la prensa mecánica es extraer el jugo de la uva. Su función es exprimir la uva, y en este recipiente cae el jugo que se traslada a tanque de fermentación, donde también demora 20 a 30 días y con temperaturas de 14 a 18 grados. En este proceso lo que hacemos es convertir todos los azúcares que tiene la uva en alcoholes a través de la acción de las levaduras. A continuación pues tenemos que hacer un proceso de filtrado para retirar levaduras, para retirar todo el desperdicio que se ha generado en el líquido, y tendremos la oportunidad de llevar estos vinos al sistema de crianza en barrica. Tradicionalmente lo utilizamos en barricas de roble francés o de roble americano. Lo que hacemos con las barricas es aportar sabores
aromas y además empezar a evolucionar el color que tendrá el vino. La crianza es un proceso muy importante en la producción del vino. Este se desarrolla en la cava. La cava fundamentalmente es el santuario de conservación de los vinos. Al tener humedad controlada, al tener temperatura controlada, lo que hacemos es darle las condiciones óptimas al vino para que se conserve tanto tiempo como nos pueda hacer falta. Si se llega a afectar la luminosidad en la cava, los poros del barril de la madera se abren, permite entrada de oxígeno y se daña completamente el vino. En el caso del ruido, la vibración afecta bastante, ya que también puede dañar el proceso del vino. La madera juega un papel muy importante en la elaboración del vino. Se utiliza principalmente el roble, ya que este aporta mayores características al vino. En especial, el que tiene mejor calidad es el barril francés o el roble francés. Este aporta mayores características y en segundo lugar está el roble de California. Chile es uno de los mayores productores de vino en Sudamérica. Ellos llevan haciendo más o menos 6 siglos el vino. Le favorece el clima mediterráneo que tienen ellos, sus estaciones, y dan como resultado vinos afrutados, con un equilibrio óptimo entre acidez y azúcar, vinos fáciles de entender, vinos fáciles de tomar. En cuanto a los vinos de Colombia, nosotros hasta ahora estamos empezando como a dar una buena producción de vinos. Desafortunadamente nosotros no estamos a una latitud adecuada y no tenemos estaciones. Nosotros somos un país con un clima tropical. Está ubicado sobre la línea del Ecuador y esta característica lo que hace es que sea muy difícil regular los tiempos de cosecha. Tenemos cosechas cada 6, cada 8 meses, mientras tanto que en Chile podemos tener cosechas una vez al año. Entonces lo que esto nos va a representar en el vino es un problema de calidad, porque será muy difícil mantener regular todos los años la calidad que se produce. En Colombia existe una cultura apenas naciente de producción vitivinícola, la cual tiene escasos 20 años de historia. Cabe resaltar Casa Grajales como la principal productora. La reseña del vino en Colombia empieza más o menos como en el año 76 con la familia Grajales. Estos hermanos fueron, digamos, como los pioneros en la elaboración de los vinos en la Unión Valle. En esa época pues se utilizaban métodos muy rudimentarios. Ya afortunadamente con las nuevas tecnologías damos o podemos producir unos vinos con un estándar de calidad alto. En la cultura vitivinícola es un mercado en desarrollo. Estamos aprendiendo primero cómo hacer vinos, además de eso cómo tomarlos y cómo volverlos parte de la cultura, integrarlos algo parecido a lo que hacemos con la cerveza en la actualidad. El vino va, digamos, tener una buena aceptación de aquí en adelante porque la gente ya está consumiendo el vino de otra manera que no sea una bebida alcohólica, ¿sí? Entonces ya les estamos dando la importancia, el respeto. Tenemos varias importadoras trabajando en nuestro país, podemos importar diferentes tipos de vinos y pues gracias a la labor que hacen los viñedos en Boyacá especialmente, pues tenemos otras opciones para comparar los grandes vinos con los vinos de nosotros. Bueno, los vinos producidos en el viñedo del Marqués de Villa de Leyva son vinos que, digamos, están cogiendo, por así decirlo, auge en Colombia, ya que se están esforzando. El enólogo, que es Mauricio Camacho, se está esforzando por realizar, a pesar de que somos el país con el clima tropical, está dando como resultados unos vinos bastante interesantes. Acá se produce Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, que son, digamos, los más destacados en esa parte del viñedo. Son vinos que se recogen, la cosecha se recoge a los 8 meses, diferente a un país vinícola tradicional que son 12 meses. Sin embargo, se han sacado buenos vinos que han competido en grandes, digamos, eventos en relación con los vinos. Uno de ellos es un premio que ganaron en Bruselas, que es bastante interesante. El vino más destacado del viñedo es el blanco. Este ha obtenido 4 reconocimientos de manera internacional. Obtuvo una medalla de oro en Israel con la cepa Sauvignon Blanc, Vendimia 2008, medalla de plata Argentina, Bruselas, España, Sauvignon Blanc, vendimias diferentes. El vino tinto y el vino rosado obtuvieron una mención de honor en el año 2012 en Inglaterra.
Villa de Leyva, dentro de la categoría de vinos tropicales, es considerado el mejor viñedo que hay en Colombia. Han recibido 2 medallas de oro y 1 medalla de plata en concursos argentinos, por supuesto dentro de la categoría de vinos tropicales, y producen variedades internacionales como el Chardonnay, el Merlot, el Cabernet Sauvignon y el Sauvignon Blanc. Se hacen 3 clases de Cabernet Sauvignon: reserva, que dura 6 meses en barril; gran reserva, 12 meses en barril; y reserva especial, 18 meses en barril. Bueno, lo primero que debemos saber, la información que porta la botella. En primer lugar encontramos el nombre del vino: Marqués de Villa de Leyva, vinos finos del trópico. En segundo lugar, la cepa, Cabernet Sauvignon. Tercer lugar, gran reserva, el tiempo de maduración, recuerden que son 12 meses. Y 2011, el año de la recolección de la uva. También es importante saber cómo guardar un vino en casa. Siempre es importante guardarlo en posición horizontal. El vino tinto, la temperatura ideal es de 18 grados, vino blanco y vino rosado, temperaturas de 8 a 12 grados. En el caso del vino Marqués de Villa de Leyva, cuando una botella se abre, el máximo consumo es en 8 días. Cuando no se abre, el máximo consumo es en 6 meses. Si tienen un lugar muy parecido a la cava, máximo tiempo es 4 años. El proceso sensorial de degustación del vino se conoce como cata. Un buen vino debe tener una persistencia en boca, o sea, la duración, un cuerpo, que es el peso del vino en boca, un buen color, que eso depende del tipo de uva a utilizar, el equilibrio entre azúcar y acidez, que es bastante importante, y pues obviamente dependiendo del estilo de vino que nosotros queramos, vamos a encontrar las características organolépticas, que es como lo más importante, digamos, a la hora de catar el vino. Bien, el proceso de cata de vinos consiste de 3 fases principales. La primera es el análisis visual. Lo que solemos hacer es inclinar una copa a unos 45 grados y observar la herradura que se forma, tratar de describir un poco los colores que vamos a encontrar allí. En el caso de los vinos tintos solemos hablar de las escalas de violetas, los morados, también podemos hablar de los rojos. Para los vinos blancos estamos con los amarillos, los dorados, los tonos verdosos, y en los rosados tendremos la naranja, tendremos el salmón, cosas por ese estilo. ¿Sí? Posterior a esto haremos un análisis olfativo. ¿Sí? Se trata sencillamente de captar los ésteres volátiles o las características aromáticas que puede tener esta copa. También se puede hacer agitando la copa para facilitar la percepción de las características. En los vinos tintos como este, por ejemplo, podemos hablar de las frutas como la frambuesa, como el agraz, ¿sí? Como las moras. También, por supuesto, por el proceso de crianza al que se someten los vinos, encontraremos características aromáticas propias de la madera, las especias, los tostados, los frutos secos. Finalmente haremos un análisis gustativo en el cual vamos a probar el vino, lo vamos a pasear por toda nuestra boca y le vamos a permitir a nuestros receptores gustativos percibir todas las características. Podemos hablar de características como acidez, la sensación alcohólica, el cuerpo o el peso que tiene en la boca, los taninos, que serán la sensación de astringencia, y naturalmente los descriptores gustativos o sabores que podremos encontrar. Es una buena forma de disfrutar un producto maravilloso.